Mi voz seguía un eco en el aire, mientras que yo era solo el monedero, el fantasma en la cocina, la mujer que nadie quería en la foto. Y así era. La puerta del salón de eventos se abrió de nuevo y un destello del candelabro me cegó por un segundo. La banda había empezado a tocar una melodía lenta. Vi a Daniel y Emilia girar bajo una luz dorada. Él no volteó a verme ni una sola vez. Me llevé una servilleta a la boca, fingiendo secar una mancha inexistente. El vapor de la cocina me hizo arder los ojos. Me convencí de que era eso, el vapor, el calor, no la traición. Pero lo era. Dios, que sí lo era. Y en algún rincón de mí algo se partió con un crujido suave, como una fisura invisible en el cristal. No te das cuenta hasta que todo el dolor se rompe en 1000 pedazos. Me quedé mirando fijamente la pared. Había una mancha de pintura desprendida detrás de un extintor de incendios. La miré con tanta fuerza que sentí que podría quemar un agujero en ella. Ese punto se convirtió en mi ancla, mi punto de enfoque. Lo único que me impedía desmoronarme frente a un mesero que pasaba con bandejas de bocadillos. Si me dejaba ir, si empezaba a llorar, no sabía si podría parar. Tomé una respiración profunda y luego otra. El pollo que me habían servido se había enfriado. No lo toqué. Con el tiempo, alguien me trajo el postre. No lo probé. Solo miré las capas de pan blanco y dorado, sus colores, su visión perfecta. Y fue entonces cuando hice la llamada. Fue una llamada corta y directa. No necesité dar explicaciones. Solo 3 cancelaciones sencillas. Las flores para el brunch de mañana, el segundo pago para la banda y la barra libre que se suponía que duraría hasta la medianoche. Mi voz se mantuvo firme, tranquila y controlada. Cuando colgué, no sentí culpa, no sentí remordimiento. Sentí el primer parpadeo de algo que no había conocido en años: poder. Volví a mirar mis manos, ya no temblaban. Mi corazón ya no se aceleraba. Solo tenía un zumbido silencioso, como un motor volviendo a la vida. La puerta de la cocina se abrió de nuevo. Otro destello de luz, de risas, de la vida de la que me habían excluido. Que brinden sin mí, me dije. Ahora tengo mis propios planes. No pude dormir esa noche, ni un segundo. Me quedé acostada en la cama rígida del hotel, todavía con el vestido, mirando al ventilador del techo que giraba lentamente, como si pudiera desatornillarse de repente y caer sobre mi pecho. En cierto modo, deseaba que lo hiciera. Todavía podía oler la grasa de la cocina en mi cabello. El perfume de rosas caras se mezclaba con el olor agrio de mi propio sudor. La humillación se aferraba a mi piel como una segunda capa. En algún momento me quité los zapatos. Tenía los pies hinchados. Me habían dolido durante toda la recepción, pero no me atreví a quitármelos. Necesitaba lucir presentable, incluso en la cocina. Eran alrededor de las 3 a.m. cuando me senté en la cama. El reloj digital brillaba en rojo. Mi teléfono vibró de nuevo en el buró. Ya sabía lo que me esperaba. Llamadas perdidas de Daniel y de Emilia. También un mensaje de mi hermana Cecilia, que simplemente decía: ¿Qué pasó? Todo el mundo está furioso. Abrí la hoja de cálculo del presupuesto de la boda en mi tableta. La había mantenido meticulosamente por más de 1 año. Conocía cada gasto, cada ajuste, cada mejora, cada capricho de Emilia, siempre expresado con una sonrisa tensa y esa palabra que usaba como un cuchillo envuelto en seda: elevado. Sofía,
Solo queremos algo un poco más elevado, me decía. Así fue como terminé aceptando las invitaciones caligrafiadas de un diseñador local en San Miguel de Allende, Guanajuato. Así el lugar cambió del salón parroquial a una hacienda restaurada con candelabros. Así la barra libre incluyó un menú de cócteles de autor. Pagué por todo. Nadie se ofreció a compartir los gastos. Ni Daniel, ni los padres de ella. Y yo nunca lo pedí, porque quería que mi hijo tuviera todo lo que yo no pude darle mientras lo criaba. Deslicé la pantalla por las transacciones. Me quedé sin aliento cuando las vi. 2 cargos no autorizados hechos solo unos días antes de la boda. La cuenta del bar de un evento de degustación y una mejora para la cena de ensayo. El mismo restaurante donde me habían sentado en la parte de atrás cerca de la cocina. Sentí que se me contraía el estómago. Verifiqué la tarjeta, mi tarjeta usada sin permiso. Y luego vi la nota que ella le dejó a una de sus damas de honor. La mamá de Daniel lo cubre todo, hay que aprovechar. No lloré, esta vez no sentí nada. Esa extraña pesadez que llega después de demasiado dolor, como si mis entrañas se hubieran entumecido. Me acerqué y encendí la lámpara. La luz me picó los ojos, fui al espejo sobre el tocador. Mi reflejo me sorprendió, tenía el rímel corrido bajo los ojos. Las suaves líneas de mi boca se habían endurecido en algo desconocido. El cabello se veía aplastado. De un lado, por la almohada. Parecía que había envejecido 10 años en una sola noche. Pero entonces algo cambió. Me alicé el cabello, me lavé la cara, me senté en el escritorio y abrí mi correo. Redacté 3 mensajes. Uno a la florería, otro a la banda y uno más al encargado de la barra de bebidas. Todos con un tono educado, profesional, pero final. Era casi el amanecer cuando los envié, cuando el cielo se tornó de un negro profundo a un azul violáceo. Cerré mi tableta, me senté en la cama, escuché el zumbido tranquilo del aire acondicionado y por primera vez en meses me sentí como yo misma otra vez. Aún no estaba enojada, pero estaba harta. Harta de ser la solución fácil, harta de ser el monedero, harta de ser la última en la lista. Que ellos lo resolvieran, que se dieran cuenta de que la música se había detenido, la barra se había quedado sin licores, las flores nunca habían llegado. Y quizás, solo quizás, se darían cuenta de quién había hecho posible esa boda en primer lugar, la mujer en la cocina, la que no querían en las fotos. El sonido de la música se filtraba por la pared como un latido lejano. Me senté en esa silla plegable, con un plato de canapés fríos y una lata de refresco de la hielera del servicio de banquetes. Intenté no escuchar, pero no pude evitarlo. Cada risa, cada brindis, cada tintineo de copas, todo volvía a mí a través de la puerta giratoria. Oí que alguien hacía un brindis, una voz de hombre, quizás el padre de Emilia o el padrino de Daniel. Me incliné un poco, lo suficiente para ver a través de la rendija de la puerta. Ahí estaban, alineados frente a ese ridículo arco floral que le había pagado a un decorador, las sillas doradas, las velas flotantes, el letrero de neón que decía «El futuro es para siempre». Reconocí las voces incluso cuando no podía ver los rostros. La madre de Emilia, Susana, con su característico tono de falsa compasión. «Ay, Dios mío, Daniel, eres el hombre más dulce del mundo. Emilia tiene tanta suerte». Luego hubo risas y aplausos. Me congelé. Ahí estaba Susana, sentada en la mesa principal, con un vestido azul marino cubierta de perlas. Jamás me había preguntado por mi vida.
Nunca me había agradecido los pagos, ni siquiera se había ofrecido a contribuir con un solo centavo. A su lado, el padre de Emilia, riéndose con esa risa fuerte y hueca, el mismo hombre que me había dicho en la cena de ensayo. Admiramos mucho su perseverancia. Criar a Daniel sola debe haber sido muy difícil. ¿Perseverancia? Como si hubiera escalado una montaña y no trabajado en dobles turnos en un hospital para que mi hijo no tuviera que usar ropa de segunda mano. Y ahí estaba Daniel, mi Daniel, sonriendo como un extraño sentado entre los padres de ella, como si siempre hubiera pertenecido a esa familia. Busqué a mi propia familia. Mi prima Liliana estaba 2 filas atrás. Ni ella ni mi hermana me miraron. Nadie lo hizo. Yo no era parte del show. Era un problema que había sido resuelto con una silla al fondo y una puerta que se cerraba. Una mesera me rozó al pasar. Me miró el plato y sonrió, con una expresión torpe y culpable. ¿Quiere que le rellene algo?, preguntó. Negué con la cabeza. Estoy bien, dije. Pero no lo estaba. Dios, no lo estaba. Me dolía cada centímetro del cuerpo, los pies, los hombros, la mandíbula apretada. El corazón se me sentía pesado en el pecho, como un bulto podrido. Miré el plato. 3 aceitunas, una rebanada de queso y un triste triangulito de pan tostado. No había comido desde el desayuno, pero no podía llevarme nada a la boca. El estómago se me había vuelto un puño cerrado y la garganta un conducto estrecho. Recordé el plano de las mesas. Le había preguntado a Emilia con amabilidad, semanas atrás. ¿Ya decidieron dónde me voy a sentar? Ella sonrió. Todavía estamos ultimando los detalles, Sofía. No te preocupes, estarás incluida. Debía haberlo sabido. En el fondo, sabía que me estaban manipulando, invitada por el dinero, tolerada por la imagen, pero nunca realmente querida. Lo peor de todo fue que acepté. Los dejé arrancar mi rol, una pequeña concesión a la vez. No habría discurso mío, no habría baile de madre e hijo, porque se sentiría raro. No habría fotos antes de la ceremonia, ni mención en el programa. Solo un asiento en la cocina. Escuché a Daniel reír de nuevo, esa risa profunda que tenía de niño cuando lo perseguía con la manguera en el jardín. La misma risa que no había escuchado dirigida a mí en años. Sentí que algo se levantaba en mi pecho. No era dolor, no era desilusión, era rabia. Una rabia tranquila, controlada y devastadora. Me levanté y caminé hacia la puerta giratoria. Puse la mano en el borde y empujé apenas, lo suficiente para asomarme de nuevo. Crucé miradas con Emilia. Me vio. Sabía dónde estaba. Sabía lo que había hecho. Y me sonrió. No con una sonrisa avergonzada, ni nerviosa, sino tranquila, con la confianza de que me había puesto exactamente en el lugar al que pertenecía. Se volvió hacia sus damas de honor, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue entonces cuando supe que no había sido un error. No había sido un descuido. Había sido a propósito. Lo habían planeado, lo habían elegido. No me quería allí. Y Daniel la había dejado. Ambos lo habían hecho. Y justo en ese momento, algo dentro de mí cambió. No se rompió. No, esta vez no. Se reacomodó. Mi lugar en sus vidas había cambiado. Y yo estaba harta de fingir que no lo veía, que se quedaran con su protagonismo.
que se bebieran su champán. Pensaron que era invisible. No tenían ni idea de todo lo que podía quitarles. El brindis comenzó mientras yo seguía de pie junto a la puerta de la cocina. Alguien había atenuado las luces en el salón. Pude ver el brillo de las luces en cadena que había sobre las mesas y el relucir de los platos dorados en cada una de ellas. El micrófono chirrió una vez y luego la voz del padre de Emilia sonó en toda la habitación como un presentador de concursos. Por nuestra hija Emilia y su nuevo y perfecto esposo Daniel. Los aplausos estallaron. Di un paso atrás. La cocina detrás de mí era un caos. Las bandejas de metal chocaban. Las voces se elevaban. Un mesero discutía sobre un plato sin gluten para la mesa 12. Me moví a un lado. Me recargué contra la pared. El yeso estaba frío. El olor a ajo y aceite caliente llenaba el aire. Desde el otro lado de la puerta, el padre de ella continuaba. Cuando Emilia era pequeña, nos decía que quería un cuento de hadas, un príncipe, un castillo y un final feliz. Bueno, cariño, hoy lo conseguiste. Más aplausos. Se me cortó la respiración. Él nunca estuvo ahí cuando Daniel era pequeño. Y nunca me vio limpiar el vómito del piso del baño a las 3 de la madrugada. Nunca me vio coserle los botones de su uniforme escolar. Nunca manejó por kilómetros en carreteras con hielo para llevarlo a un torneo de ajedrez. Pero hoy estaban reescribiendo la historia y a mí me habían borrado. Volvía a mirarme las manos. Los dedos se veían manchados, la piel delgada, temblando ligeramente. La ventilación de aire frío me hacía sentir escalofríos en los brazos. Luego fue el turno de la madre de Emilia. Su voz era dulce y ensayada. Estamos muy agradecidos de que nos acompañe tanta gente que ama a Emilia y a Daniel. Y por darle la bienvenida a Daniel a nuestra familia. Ya es como un segundo hijo para nosotros. Otra ovación. ¿Como un segundo hijo? Ni una sola palabra sobre mí, ni una sola palabra sobre la mujer que lo había criado. No. Gracias por todo, Sofía. No. Apreciamos tu generosidad. No. Este día no sería posible sin ella. Nada. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que probé la sangre. Me dolían los pies, pero me negué a sentarme. Luego vino la parte que más temía, el discurso del novio. Daniel se acercó al micrófono, se veía radiante, mandíbula fuerte, postura segura, traje a la medida que yo había ayudado a pagar. Lo había visto dar su primer aliento en una incubadora. Ahora él estaba ahí, radiante, un extraño. Solo quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo. Su voz era más grave de lo que recordaba, pulida, como si la hubiera ensayado frente a un espejo. Me siento tan afortunado, Emilia. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Y a tu familia. Gracias por darme la bienvenida como si fuera uno de ustedes. Realmente me siento en casa con todos. Se me cerró la garganta. Y a todos los que ayudaron a que este día fuera posible, gracias. Este ha sido el día más increíble de nuestras vidas. Mi nombre no se dijo, ni una sola vez. Yo había pagado el lugar, el servicio de banquetes, el fotógrafo, el DJ, la ropa de cama, el letrero de neón. Incluso pagué el vestido que Emilia llevaba puesto mientras se paraba ahí con la mano en su brazo. Y sin embargo, no existía. Los meseros aplaudieron. Yo no me moví. La banda volvió a tocar. La pista de baile se empezó a llenar. Alguien me trajo un trozo de pastel en un plato de plástico. Lo miré. Vainilla con relleno de frambuesa. Su sabor favorito.
A mí no me gusta la frambuesa, nunca me ha gustado. Miré el tenedor de oro que me habían dado. Mi mano ya no temblaba. Recordé cuando Daniel cumplió 10 años y pidió un pastel de chocolate con chispas de colores. Trabajé 2 turnos extras solo para comprarle el que había señalado en la vitrina de la pastelería. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Me abrazó con tanta fuerza ese día. Ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que ni siquiera se había acordado de guardarme una silla. Dejé el pastel a un lado. Esperé hasta que se sirviera el último bocado de postre, hasta que la gente se levantara, se aflojara las corbatas y se limpiara el glaseado de los labios, hasta que la música llegara a ese pico perfecto. Luego salí de la cocina. Pasé directamente junto a los meseros, junto a la barra, y salí por la puerta lateral. El aire afuera estaba fresco y quieto, el tipo de silencio que zumba en los oídos. Saqué mi teléfono. 3 llamadas. Una para la florería, una para la banda y otra para el encargado de la barra. Educada, directa, sin necesidad de explicaciones. Cuando volví al hotel, las cosas ya estaban en marcha. El brunch de mañana cancelado. El turno de música de la noche cancelado. El segundo barman y el menú de cócteles cancelados. Me había quedado en silencio el tiempo suficiente. Que disfrutaran lo que quedaba, que sintieran la falta, la ausencia, que hicieran preguntas. No me importaba si me llamaban dramática, mezquina o desagradecida. Ya me habían borrado de la historia. Todo lo que hice fue pasar la página. La habitación del hotel olía a loción de rosas y a algo ligeramente metálico. Quizás el estrés, quizás mi piel. Me senté con las piernas cruzadas sobre la cama. La colcha aún estaba perfectamente hecha debajo de mí, intacta desde que llegué 2 noches antes. No había llorado ni una sola vez, pero algo dentro de mí se había vuelto frío. No congelado, no. Las cosas congeladas son frágiles y se quiebran. Yo me estaba endureciendo. El sol aún no había salido. Alcancé mi bolso y saqué mi teléfono. 6 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, 1 docena de mensajes. Daniel, ¿dónde estás? ¿Por qué se canceló el brunch? Mamá, en serio, esto no es gracioso. Emilia, no entiendo lo que está pasando. ¿Estás bien? Por favor, responde. Esto es tan infantil. Me reí en voz baja. Solo una bocanada de aire por la nariz. ¿Infantil? Abrí la aplicación del banco de nuevo. Mis dedos se movían con la memoria muscular de alguien que había equilibrado una chequera todos los domingos durante 3 décadas. Los cargos seguían ahí, no autorizado, arrogantes. La novia, mi nueva nuera, se había servido de mi tarjeta para una barra de cócteles de despedida de soltera y un día de spa. Pude verlo todo en los recibos detallados. Botellas de champán, manicuras, tratamientos faciales, brunch para 8. Nadie me lo preguntó, nadie me lo dijo. La confianza que había llevado en mi pecho, como una manta vieja, cálida y familiar, se sentía deshilachada, como si alguien le hubiera pasado unas tijeras mientras yo dormía. Hice clic en mis correos. Había 2 nuevos. Uno de la florería. Estamos decepcionados por la repentina cancelación, pero lo entendemos. Según nuestro acuerdo, no hay reembolsos por tan poco aviso. Me parecía bien. El segundo correo era del gerente de la banda. Ya estábamos a medio montar el equipo cuando llegó la cancelación. Es muy inusual, pero su mensaje fue claro. Dejaremos el depósito intacto. También estaba bien. No estaba haciendo esto por un reembolso. Lo estaba haciendo por mí. Por la mujer invisible en la silla de la cocina, por la madre borrada del hito de su propio hijo. Me gruñó el estómago. No había comido desde el día anterior. La idea de la comida me daba náuseas. En su lugar, me levanté. Abrí las cortinas y vi el sol sangrar en el cielo. Naranja, luego rosa,
luego un amarillo pálido que hacía que todo se viera irreal. Y luego recordé algo, una pequeña carpeta roja escondida en el cajón de mi tocador en casa, papeles viejos, cosas legales, cartas que nunca tiré. Me sentí atraída hacia ella, como si me hubiera estado susurrando todo este tiempo. Hice mis maletas lentamente, me di una ducha, me quité el perfume y el resentimiento, me sequé el cabello, me puse unos jeans y una camisa de botones que todavía olía a detergente con lavanda. Salí del hotel sin decir una palabra. El camino a casa fue tranquilo. Solo el sonido de las llantas en el asfalto y la estática suave de la radio tocando canciones que no conocía. El tipo de viaje donde empiezas a escuchar tus propios pensamientos, fuertes y sin filtro. No te mencionó. Todos vieron dónde estaba sentada. Nadie hizo nada. Cuando entré a mi plantado 2 veranos atrás, estaban en plena floración. No me detuve a admirarlas. Fui directo a la habitación. Abrí el tocador. Saqué la carpeta roja y me senté en la cama. Al fondo de la pila, debajo de viejos papeles de seguros y algunas fotos que no había visto en años, había una carta. El sobre estaba amarillento en las esquinas, con un sello de un pueblo en Arizona y una fecha escrita con la letra de mi difunto esposo Miguel, el año en que se fue. Recordé haberla encontrado semanas después de que muriera. No la abrí en ese momento. No pude. Se había sentido como sal en una herida abierta, como dejarlo hablar desde la tumba cuando yo no estaba lista para escuchar. Pero ahora deslicé mi dedo por el borde del sobre. El papel era delgado, su letra inclinada y familiar. Empezaba de forma sencilla. Sofía, sé que nunca quisiste volver a saber de mí, pero necesito decirte algo. He estado guardando un secreto y no puedo llevármelo a la tumba. Te mereces la verdad. Daniel, él no es tu hijo biológico. Dejé de leer. La habitación giró por un segundo y luego se detuvo. Leí el resto. Disculpas, excusas, arrepentimientos, palabras que ya no significaban nada. Daniel, mi Daniel, era el resultado de una aventura, el hijo de otra mujer, dejado en mi puerta como una prueba que yo no sabía que estaba tomando. Y la pasé. Dios ayúdame. La pasé. Cada rodilla raspada, cada cuento para dormir, cada turno de noche que tomé para comprarle tenis y fotos escolares. La pasé con honores. Y sin embargo, aquí estaba, desechada, reemplazada, borrada. Pero ahora tenía una nueva claridad, una verdad lo suficientemente afilada como para cortar años de silencio. Y ya no estaba dispuesta a sangrar. No lloré, incluso mientras estaba sentada con la carta temblando en mi regazo, el peso de ella más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido. No derramé una sola lágrima. ¿Cuál sería el punto? Las lágrimas habían construido la infancia de Daniel. Las lágrimas pagaron sus zapatos, su medicina para el asma, su primer auto. Llenaron mi almohada después de que su padre se fuera, y de nuevo cuando caminó por ese escenario de graduación sin voltear a saludarme en la multitud. Se me habían acabado las lágrimas hace años. Lo que tenía ahora era otra cosa, no dolor, no desamor, claridad. Fui a la cocina y me serví una taza de café, negro y fuerte. Me senté junto a la ventana y vi cómo el rociador del jardín de mi vecino se movía, tic, 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 por el césped. Era un domingo por la mañana normal. Pero yo ya no era la mujer que pagaba por el cuento de hadas de alguien más, y recibía una silla plegable detrás de la barra a cambio.
Ya no era la mujer que se tragaría esto. Esto no. Abrí mi teléfono y comencé con la florería. Mi voz estaba tranquila, educada. Les agradecí su comprensión. Confirmé de nuevo que los arreglos del domingo no serían necesarios. No di explicaciones. No se las debía. La banda fue la siguiente. Mismo tono, mismo silencio sobre la razón. Luego el servicio de bar. Hola, ¿habla Sofía? Sí, así es. Llamo para cancelar la recepción de cócteles, para el brunch de después de la boda. Sí, no hay problemas. Solo un cambio de planes. Gracias. Hice clic, 3 llamadas, 3 cortes. Pude haberlo dejado así, pero no lo hice, porque sabía lo que venía. Apagué mi teléfono. Lo encendí 5 minutos después. 38 mensajes sin leer. 3 mensajes de voz. Daniel de nuevo. Mamá, ¿dónde estás? La banda no se presentó. ¿Qué demonios está pasando? La madre de Emilia. No sé qué está sucediendo, pero esto es increíblemente poco profesional. La gente está haciendo preguntas. Luego la propia Emilia. Sofía, en serio, ¿es esto porque te molestó lo de los asientos? ¿Eso es tan mezquino? Teníamos una visión, no arruines esto. ¿Mezquina? La palabra resonó como un insulto, como un hierro candente, y sin embargo, cuando cerré los ojos, todo lo que podía ver era su sonrisa al otro lado del salón, sabiendo dónde estaba yo, sabiendo lo que había hecho, sabiendo que no pelearía. Hasta ahora. Apagué el teléfono de nuevo, que se quedaran en la confusión, que las preguntas se acumularan, que se dieran cuenta de que la barra se secó porque yo era el pozo, que la música se detuvo porque yo pagué la última nota, que las flores nunca llegaron porque las raíces estaban podridas. Limpié la cocina, lavé los platos, alimenté al gato, era la paz más grande que había sentido en meses. Cerca del mediodía sonó el timbre. No contesté. Que tocaran. Que se quedaran en el calor de su propia incomodidad. Más tarde esa noche, publiqué una sola foto en mi red social. No de la boda, ni mía. Solo una foto del cheque que había emitido. Borré el número de cuenta, dejé la firma visible. Sin leyenda, sin explicación, solo eso. Una verdad que no podían negar. Un recibo de sacrificio. Y luego cerré la sesión. No solo de la red social, sino de la culpa, del silencio, de fingir que esto no era una traición. No necesitaba sus explicaciones, sus excusas, sus justificaciones. Que se quedaran con los escombros. Yo no iba a salvarlos. El silencio fue la primera señal de que estaban en apuros. No más mensajes, no más llamadas, solo una extraña quietud como el ojo de un huracán, que pasa directamente sobre mi casa. Podía sentirlo, la tensión, la espera. No sabían qué haría yo a continuación. Yo tampoco lo sabía, pero sería mío. El lunes por la mañana me preparé café y me senté junto a la ventana de nuevo, sin maquillaje, sin aretes, solo yo y el día y el zumbido del refrigerador de fondo. Daniel no me había llamado desde ayer. El último mensaje de voz había sido corto, rígido, a la defensiva. ¿En serio hiciste un escándalo, mamá? Todos están hablando, nos avergonzaste. No sé qué intentabas demostrar, pero cruzaste un límite. No me inmuté al escucharlo, porque aquí está la verdad, la que nadie se atreve a decir en voz alta. Puedes darle todo a alguien, tu tiempo, tu dinero, tu amor, y seguir siendo desechable. Puedes construir su mundo entero y que aún así te digan que no eres parte de la estética. La traición ya no me sorprendía. Lo que me sorprendió fue lo poco que me importaba ahora que había dejado de rogar por su aprobación. Esa mañana,
Eliminé su contacto de mi teléfono. Solo su nombre, el número, se quedó. No necesitaba olvidarlo, simplemente no quería que su nombre se iluminara en mi pantalla como si todavía perteneciera ahí. Cerca del mediodía salí. Fui al supermercado, a la oficina de correos, hice algunos recados. La vida continuaba. Y en el pasillo de la panadería, de todos los lugares, vi a mi prima Liliana, que había venido para la boda. Sonrió cuando me vio, pero había indecisión en su mirada. Sofía, hola, me dijo. Yo asentí, se acercó y bajó la voz. ¿Estás bien? La miré a los ojos. ¿Y tú estabas bien?, le pregunté. Viéndome sentada allá atrás, se sonrojó. Yo no me di cuenta de que era a propósito. Pensé que tal vez tú... No, la interrumpí suavemente. No pensaste. Eso es todo. Hubo un largo silencio. Lo siento, dijo finalmente. Estuvo mal. Debí haber dicho algo. Asentí una vez. Gracias. Pareció aliviada, como si ese pequeño momento de responsabilidad la hubiera liberado. A mí no me había liberado, pero era un comienzo. Cuando llegué a casa, encontré un ramo de flores en mi porche, claveles del tipo barato, ya marchitos, sin tarjeta. No los metí a la casa. En su lugar, caminé directamente al bote de basura. Más tarde esa noche, revisé mi red social. La foto del cheque tenía casi 100 comentarios. Viejos amigos, colegas, vecinos, gente de la que no había sabido en años. Algunos estaban confundidos, otros indignados, pero la mayoría lo entendía. Un comentario se destacó. Esto me rompió el corazón, Sofía, y nunca me había sentido tan identificada. Gracias por demostrarnos que no tenemos que quedarnos calladas. Eso fue el comienzo de algo nuevo. No venganza, no despecho, sino poder recuperado. Que se quejaran en sus grupos de mensajes, que contaran su propia versión. Yo no iba a responder, no iba a dar explicaciones. Finalmente elegía el silencio. No como sumisión, sino como control. Y esta vez el silencio era mío. Todo empezó con el cajón, un viejo y chirriante cajón del tocador de la habitación de invitados, medio atascado, que siempre necesitaba un empujón para abrirse. Ni siquiera estaba buscando algo en particular, solo quería limpiar los restos de una vida que había estado demasiado cansada para ordenar. Pero en algún lugar entre las declaraciones de impuestos y los cupones caducados lo encontré. Esa misma carpeta roja que había revisado antes. Y en el interior, tan delgada que bien podría haber sido parte del forro, había una segunda carta. No tenía sobre esta vez, solo estaba doblada, la misma letra cursiva. La misma firma de mi ex esposo Miguel. Me miró como un fantasma. La carta estaba fechada 3 días antes de su muerte. Sofía, si estás leyendo esto, supongo que la primera carta te llegó. No sé si la abriste. Espero que sí. No perderé tiempo disculpándome de nuevo. Necesito decirte algo más, algo que no pude llevarme conmigo, algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo. Daniel no es solo el hijo de otra persona. Nunca se suponía que fuera tuyo. Cuando Emilia lo dejó en mi puerta, no quería quedárselo. Tenía 18 años, estaba aterrorizada. Me pidió que lo diera en adopción. Yo no pude. No tuve el corazón para hacerlo. Te mentí. Te dije que era nuestro, que era un error de antes de que nos casáramos. Y me creíste. Lo criaste. Lo amaste como si fuera carne de tu carne. Pero la verdad es que ni siquiera era eso. Era el hijo de un extraño. ¿Y tú?
Lo convertiste en tu mundo de todos modos. No sé cómo te sentirás al leer esto, pero espero, Dios, espero que sepas que a pesar de todo lo que hice mal, acerté al elegirte a ti. Tú eras la única persona lo suficientemente fuerte como para ser su madre, no por la sangre, sino por quien eres. No me moví. Las palabras se sentaron en mi pecho como una roca. No era mi hijo biológico, ni siquiera mío por accidente. Había sido elegido por un hombre que nos abandonó a los dos, que me dio un hijo y luego se fue como si fuera un favor. Se me cortó la respiración por primera vez en días. Sentí que se me doblaban las rodillas. Me senté en el borde de la cama, con el papel todavía en la mano. 1000 imágenes pasaron por mi mente. La primera vez que acuné a Daniel para que se durmiera, sus pequeños puños se curvaron contra mi hombro. Su primera palabra. La fiebre que me asustó tanto que lo llevé a urgencias descalza. El proyecto de la Feria de Ciencias, por el que se quedó llorando cuando el volcán no hizo erupción. Su primer desamor. La risa cuando se enteró de que lo habían aceptado en la universidad. Cada momento que pensé que era nuestro. Había construido mi vida alrededor de este niño. Había formado mi identidad alrededor de ser su madre. Y ahora tenía que aceptar algo que ninguna mujer debería tener que aceptar. Él nunca me vio de esa manera. Amaba lo que yo le daba, no a quien yo era. En realidad, no. Si lo hubiera hecho, nunca la habría dejado ponerme en esa cocina. Nunca se habría quedado en silencio. Nunca la habría dejado borrarme. Puse la carta sobre la cama. La alisé con la palma de la mano. Ya no se sentía como traición. Se sentía como libertad. Durante 62 años había vivido una versión de mí misma que solo existía para servir a los demás. Esposa, madre, proveedora, fantasma. Pero ahora, con esa verdad mirándome en tinta desvanecida por la edad, vi algo nuevo. Tenía un poder que ni siquiera me daba cuenta que tenía, porque amé por completo a alguien que nunca me perteneció, y nunca dejé que eso me detuviera. Porque elegí quedarme cuando otros huyeron, porque formé una familia, aunque no estuviera escrita en sangre, y podía elegir de nuevo, empezando ahora. Dejé la carta abierta sobre la mesa de la cocina, no la escondí, no la guardé. Simplemente la dejé ahí, clara y visible, como una verdad que ya no necesitaba ocultar de mí misma. Me moví por la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Las paredes beige, las fotos desvanecidas de la graduación de Daniel de la preparatoria, la abolladura en el marco de la puerta de cuando se estrelló con su bicicleta al intentar entrar. Solía sonreírle a esa abolladura. Ahora simplemente la miraba. Esa casa era un museo de sacrificios, de todas las formas en las que me había borrado para mantenerlo completo. El sillón descolorido en el que lo amamanté, el costurero que usaba para coser sus pantalones, la despensa todavía llena de su cereal favorito, avena con miel, aunque a mí me había dejado de gustar hace años. Me di cuenta de golpe. No sabía cuál era mi cereal favorito. No sabía cuál fue el último libro que había leído que no fuera una guía de crianza o algo de la lista de lectura obligatoria del hospital. No recordaba la última vez que había gastado dinero en algo solo para mí. Había vivido tanto tiempo siendo su madre que había olvidado cómo ser una mujer, una persona. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. El silencio en la casa había cambiado. No se sentía solitario, se sentía honesto.
Mi teléfono vibró en la mesa lateral. Daniel de nuevo. Un mensaje largo esta vez, un tono diferente. No sé qué pasó, he estado pensando en todo. Emilia dice que no quiso lastimarte. Lo siento si te sentiste excluida. Si me sentiste, no porque me hubieran excluido, no porque me hubieran dejado atrás. Se trataba de su percepción, de su comodidad, de su distancia de la culpa. No respondí. En su lugar, tomé el control remoto y encendí la televisión. El zumbido de un programa de cocina llenó la habitación. Mis ojos se desviaron hacia la carta de nuevo. No era mío, ni biológicamente ni legalmente. Pero yo había sido suya, hasta que él dejó en claro que ya no era parte de la familia que estaba construyendo. El dolor dentro de mí ya no era por él, era por la versión de mí misma que había abandonado para criar a alguien que ni una sola vez se dio la vuelta para preguntar: ¿estás bien, mamá? Todos esos años, todos esos cumpleaños que hice especiales, todas esas mañanas de Navidad en las que me quedaba hasta después de la medianoche envolviendo regalos baratos con moños perfectos. Todos esos días en los que decía: tú ve y siéntate, yo lavo los platos, que nunca tuve porque nadie me lo ofreció. Yo había sido su música de fondo, su red de seguridad, su silencio confiable. Pero ya no. Esa tarde quité todas las fotos enmarcadas de nosotros de la pared. No por enojo, no por despecho, sino porque era hora de dejar de vivir en un santuario dedicado a una versión de la maternidad que exigía que yo desapareciera. Las puse con cuidado en una caja, envolví los cristales en toallas viejas y la etiqueté. Recuerdos, no obligaciones. Preparé la cena solo para mí, una receta que vi una vez en un programa de viajes. Pasta con mantequilla de limón, tomates cherry asados y ajo. Sin croquetas de pollo, sin macarrones con queso. Solo lo que yo quería. Encendí una vela mientras comía. Puse un poco de jazz suave. Puse la mesa para una persona. Estaba tranquila, pero no se sentía vacía. Era el sonido de recuperar algo que no me había dado cuenta de que había perdido. La lista de invitados comenzó con el silencio. Ni plumas con brillantina ni papel de oro. Solo un bloc de notas rayado y el sonido de mi pluma raspando el papel. Escribí los nombres uno por uno. No personas que tenía que invitar, sino personas que quería invitar. Clara, mi vieja amiga del hospital que solía meter café en mi casillero cuando trabajaba dobles turnos. Adrián, mi vecino, que siempre quitaba la nieve de mi entrada antes de que yo pudiera salir. Diana de la librería, a quien visito todos los domingos y que siempre me pregunta cómo me fue en la semana y realmente escucha. No compartían mi sangre, pero cada uno me había hecho sentir vista de una manera que mi propio hijo nunca lo hizo. Y ese era el nuevo tema. Las personas que me veían. No era una boda, no era un día festivo, solo una cena en mi casa, con mi comida en mi mesa, sin sillas plegables, sin cocinas al fondo. Pasé los siguientes días preparando todo, no porque tuviera que impresionar a alguien, sino porque quería hacerlo. Por primera vez en años no estaba preparando algo para la historia de alguien más. Esto no se trataba de Daniel, no se trataba de redención, no se trataba de demostrar nada. Se trataba de crear un espacio para la alegría, para mí. Fui al mercado y elegí los ingredientes yo misma. Albahaca fresca, ajo, tomates, sin una sola bandeja de aperitivos congelados a la vista. Incluso compré un nuevo mantel, azul, con girasoles. Me recordó a algo que me habría gustado cuando tenía 20 años, antes de que el montón de deberías se apilara como ladrillos alrededor de mi vida. La mañana de la cena me desperté temprano y puse música mientras cocinaba.
Van Morrison, Stevie Nicks, Nora Jones. Mi casa olía a ajo, a aceite de oliva, a ralladura de limón, a calidez, a esfuerzo, a hogar. El primer invitado llegó justo antes de las 6, Clara, con una botella de vino tinto y una gran sonrisa. «Te ves increíble, Sofía», y me veía. Con el cabello suave, con canas en las sienes, pero suelto y seguro. Una blusa de lino que hacía que mi piel se sintiera fresca, sin fajas, sin rímel a punto de correrse por lágrimas, solo yo. Poco a poco fueron llegando. Seis invitados, risas en la puerta, abrazos que duraron más de lo necesario. Se servía el vino sin pedir permiso. Cenamos en la mesa que una vez usé para doblar la ropa y para ayudar a Daniel con su tarea de matemáticas. Ahora estaba llena de platos pasando de mano en mano, tenedores tintineando, servilletas secando bocas a media risa. Yo también me reí. De verdad me reí. Alguien sacó el tema de malas primeras citas. Alguien más admitió haber robado un bolígrafo del banco cada semana por despecho. Y en algún momento, entre el postre y la segunda copa, me di cuenta. Esto era familia, no asignada por la sangre, sino elegida, intencional, auténticamente. No me sentí olvidada. No me sentí manipulada. No me sentí pequeña. Me sentí presente. Cerca del final de la noche, mientras estábamos sentados bajo las luces que había colgado en el porche, Clara levantó un vaso. «Por Sofía», dijo, «por ser el tipo de mujer que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para tomar tu asiento en la cabecera de tu propia mesa». Todos chocamos nuestros vasos. Me reí suavemente y dije cada palabra con sinceridad cuando levanté mi copa y dije, «por ser finalmente vista». El golpe en la puerta llegó justo después del mediodía. No era fuerte ni urgente, pero constante, como si supiera que yo estaba en casa y no se iría hasta que abriera. Me quedé en el pasillo descalza, viendo su silueta a través del cristal esmerilado. Daniel. Había pasado una semana desde la boda, 7 días de silencio de mi parte, 7 días de incertidumbre para él. Abrí la puerta lentamente. Se veía igual, pero en realidad no. El traje había desaparecido, al igual que el brillo. Llevaba una camiseta arrugada, con ojeras bajo los ojos. Apretó la boca cuando me vio. «Hola, mamá». No le respondí. Me hice a un lado para que pasara. La casa estaba limpia y tranquila. La luz del sol se filtraba en el suelo de la sala. En la repisa de la chimenea las fotos habían desaparecido. Todas las fotos de él. Lo notó. Sus ojos se movieron hacia los espacios vacíos. «¿Dónde están las fotos?», me preguntó. Ignoré la pregunta. «Siéntate», le dije. Con calma, con frialdad. Él obedeció, hundiéndose en el sillón frente a mí. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el cabello. «No vine a pelear», asentí. «Bien». «Solo…», negó con la cabeza. «No entiendo qué pasó». Un minuto todo estaba bien y el siguiente estabas cancelando cosas, publicando cheques en las redes sociales. Eso me dolió. No me preguntó cómo me sentía, no dijo lo siento. Quería una explicación. Me levanté, caminé hacia el closet del pasillo y saqué una caja. La puse suavemente sobre la mesa de centro entre los dos. «¿Qué es esto?», me preguntó. «Recibos», le dije. Cada uno de ellos de los últimos 12 meses. Depósitos del lugar. Pagos del servicio de banquetes. Incluso el gasto de la pista de baile que querías. ¿Te acuerdas de eso? Sus ojos escanearon los papeles, pero no los tocó. Luego saqué lo siguiente, la carta, con la letra de su padre.
No hablé mientras leía, observé su rostro. Al principio había confusión, luego reconocimiento, y luego la lenta y penetrante sombra de la incredulidad. Levantó la vista. Su voz se quebró. ¿Tú lo sabías? Ahora sí, dije. Tragó con dificultad. Entonces, ¿estás enojada porque yo no soy... No estoy enojada porque no eres mi hijo biológico, dije, interrumpiéndolo. Estoy enojada porque te crié, Daniel. Te di todo lo que tenía, y cuando llegó el momento de honrarme, de pararte y decir, esta mujer me hizo, te sentaste. Bajó la mirada en silencio. Los dejaste ponerme en la cocina, continué. Mi voz no temblaba. Los viste humillarme y no dijiste nada. Eso es lo que me rompió, no tu ADN, no el dinero. Finalmente habló, apenas en un susurro. No pensé que importaría. Emilia dijo que se vería mejor en las fotos. No pensé que te dolería. Me reí, fría y breve. Exactamente, no pensaste. Me levanté, caminé hacia la repisa. Sostuve uno de los marcos vacíos. Aquí solía haber una foto de tu graduación del kinder. Te faltaba un diente y tenías marcadores en la camisa. Corriste del escenario directamente a mis brazos. Lo puse boca abajo. He dejado de aferrarme a las versiones de ti que ya no existen. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Mamá, no, dijo. No, le dije con firmeza. Ya no soy tu telón de fondo. No soy tu banco. No soy tu segunda opción. Él miró al suelo, con la mandíbula apretada. Asintió lentamente. Lo siento, susurró. Demasiado poco, demasiado tarde. Tomé la caja, cerré la tapa y se la entregué. Esto es tuyo ahora. Llévalo. Cada recibo, cada registro, cada recordatorio de lo que elegiste ignorar. Él dudó. Luego tomó la caja. Lo acompañé a la puerta. Hizo una pausa en el umbral. Me miró como si estuviera buscando una fisura, una suavidad, una señal de que la puerta podría abrirse de nuevo más tarde. Pero no lo haría. Siempre dijiste que yo era todo tu mundo, dijo en voz baja. Y lo eras, le respondí. Y ahora, por fin, yo soy todo mi mundo. Luego cerré la puerta. La casa estaba llena de risas, risas de verdad. Las que te llenan el pecho y te hacen arrugar los ojos sin que te des cuenta. Las que resuenan en las paredes y te recuerdan que estás viva. El olor a ajo y romero bailaba en el aire. La mesa estaba puesta, con cuidado. Mantel azul y amarillo girasol. Platos disparejos, servilletas de tela dobladas en forma de abanico. Había puesto una vela en el centro, no para impresionar a nadie, simplemente porque me gustaba cómo la llama hacía brillar los cubiertos. Mis invitados estaban reunidos en la sala de estar, bebiendo vino y compartiendo historias. Adrián estaba en una esquina contando una historia de cómo una vez se había quedado fuera de su casa en ropa interior. Todos se reían a carcajadas. Clara tenía lágrimas en los ojos de tanto reír. Y yo
Yo estaba en la cocina descalza, sosteniendo una copa de vino, sonriendo. No estaba esperando a que me llamaran. No estaba escondida detrás de una puerta. No estaba olvidada. Yo era la anfitriona. Estaba presente. Era vista. Puse el último platillo, vegetales asados con tomillo y sal de mar, y lo llevé a la mesa. Cuando lo puse, alguien aplaudió. La chef Sofía ataca de nuevo, dijo Clara con una sonrisa. Nos sentamos, pasamos los tazones, servimos más vino. En algún punto, entre la segunda porción y el último bocado de pan de elote, Clara levantó su copa de nuevo. Creo que deberíamos brindar, dijo. Todos asintieron. ¿Por qué? Preguntó Diana. Clara se volvió hacia mí. Por elegirte a ti misma, dijo, y por saber cuándo dejar de dar a la gente que solo sabe tomar. Todos levantaron sus copas, y yo finalmente también levanté la mía. Me puse de pie. Mis manos no temblaron, mi voz no se quebró. Miré cada rostro alrededor de esa mesa. Personas que no estaban unidas a mí por obligación o sangre, sino por elección, por amor, por respeto. Y dije, por las madres que se quedaron calladas durante demasiado tiempo, por las mujeres que lo dieron todo y se les dijo que aún no era suficiente, por las que se les pidió sentarse en la cocina después de haber construido la casa. Esto es por nosotras, que nunca volvamos a sentarnos, a menos que sea en la cabecera de nuestra propia mesa. Las copas tintinearon, alguien gritó de alegría, y me senté, no en el fondo, no fuera de vista, no en el exilio, sino en mi silla, mi lugar. Daniel nunca volvió a llamar. Yo no lo necesitaba. Las personas que importaban ya estaban aquí. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros y la luz que entraba por mi ventana. Sin arrepentimientos, sin opresión en el pecho, solo paz. Me preparé café, me senté en el porche con mi bata, ondeando suavemente en la brisa. Miré mi jardín, las rosas floreciendo, salvajes y brillantes. Ya no era el fondo de la historia de nadie más. Yo era la protagonista de mi propia vida. Y finalmente, por fin, eso era suficiente. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios.